buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en un versículo muy impactante, donde el Señor va a hablar claro, sin tapujos, sin rodeos. Me refiero al versículo 17, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, que así dice la palabra del Señor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? La semana pasada terminábamos de ver el cuarto ay que Jesús lanza sobre los escribas y sobre los fariseos, donde los llamaba guías ciegos. Y les denominó de esta manera porque ellos decían que si alguno juraba por el templo, que no pasaba absolutamente nada. Pero si alguno juraba por el oro del templo, era deudor. Y por este motivo, por esta razón, ahora Jesús en este versículo les dice que son unos insensatos y unos ciegos. Versículos como este nos muestran a un Jesús que confronta a las personas. Es cierto que Jesús es un Dios que sana, por supuesto, que alimenta a las multitudes, que bendice a todo aquel que se encuentra con Él en el camino. Pero también Jesús es un Dios que confronta y desenmascara la hipocresía. La palabra insensato significa necio, irracional. Y el Señor les denomina así, no pienses que es de una manera despectiva, sino que simplemente les está transmitiendo, ¿cómo decirlo?, un diagnóstico espiritual. El insensato no es una persona que no conoce, no es una persona que no sabe algo, no. El insensato es la persona que, sabiendo lo correcto, aún así, elige mal. Los insensatos son las personas que conocen la verdad, que han escuchado de la palabra, que saben lo correcto, pero que aún así voluntariamente toman decisiones equivocadas. Creo que fue, si no me equivoco, el pastor Charles Spurgeon, el que dijo que el necio no es el que carece de luz, sino el que cierra sus ojos ante ella. El Señor también les denomina ciegos, hablando espiritualmente. El ciego espiritual es alguien que confunde las cosas, que invierte los valores. El ciego espiritual es el que, por ejemplo, le da más importancia a lo secundario y desplaza a un segundo o a un tercer lugar lo más importante. El ciego espiritual es el que pierde el enfoque. Bueno, en resumidas cuentas, la ceguera espiritual es la incapacidad de ver las cosas como Dios las ve. El Señor les hace una pregunta. Oye, ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Mira, por favor, presta mucha atención, porque si entiendes esta pregunta, creo que vas a poder entender la raíz de la hipocresía. Y sobre todo vas a poder aprender la diferencia que hay entre religión y adoración. Te explico. El ser humano tiene la tendencia natural a idolatrar lo que ve. Y el oro representa justamente esto, lo que se ve. El oro representa lo valioso, lo brillante, lo atractivo, lo terrenal. Recuerda que cuando el pueblo de Dios fue liberado de la esclavitud de Egipto, al más mínimo problema que ellos enfrentaron, ¿qué hicieron? Bueno, pues crearse un becerro de oro. ¿Con qué finalidad? Para adorarlo. Pero la Biblia nos enseña, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7 y versículo 5, que esto es abominación para el Señor. Jesús aquí está denunciando un problema que no solo ocurría en la época de los fariseos, no. Esto sigue siendo un problema a día de hoy. Esto es un problema de la actualidad, que es la tendencia que tiene el ser humano a valorar más lo material que lo espiritual. Y quizás no está esa tendencia porque se ame lo material, no necesariamente. Puede ser que a lo mejor es porque se entiende de una manera más sencilla. Seamos honestos. Es más sencillo adorar algo que se ve que algo que no se ve. Y las personas somos totalmente sensoriales. Pero es que Dios nos ha creado así, nos ha creado con la capacidad de ver, de sentir, de tocar. Por eso tenemos esa tendencia a idolatrar lo palpable,
Si tú, por ejemplo, te pones a analizar este tema de la adoración a las imágenes, a las esculturas, a las vírgenes, a los santos y a todo este tipo de imágenes en general. Mira, si tú analizas este asunto fríamente, oye, es totalmente ilógico, hombre. No tiene sentido alguno que la gente adore una imagen. Piénsalo por un momento. Porque como dice el salmista, en el Salmo 115, que te invito a leerlo, desde el versículo 4 en adelante, estas esculturas al final son obra de manos de hombres. Estas estatuas tienen boca, sí es verdad, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, sí, pero no huelen. Tienen manos, pero no pueden palpar. Tienen pies, pero no pueden caminar. Y tienen boca, pero no pueden hablar. Así dice el salmista. Lee por favor ese salmo. Pero aún sabiendo todo esto, la gente sigue adorando imágenes por la tendencia que se tiene hacia lo que se puede ver, hacia lo que se puede tocar. Pero tenemos que entender que hay algo mayor que lo material. Hay algo mucho mayor que el oro del templo. Hay algo infinitamente superior a todas esas imágenes o a todas esas cosas materiales que se encuentran dentro de las iglesias o de donde sea, y es lo que santifica el oro. Jesús deja claro a estos escribas y fariseos que el oro en sí mismo es oro simplemente. El oro es un metal. Pero lo que hacía sagrado el oro era el templo, era la presencia de Dios. Y es que nada en nuestra vida tiene valor real si no está la presencia de Dios. Por ejemplo, un matrimonio sin Cristo es oro sin templo. Un ministerio sin Cristo es oro sin templo. Todas nuestras habilidades, todos nuestros logros sin Cristo son oro sin templo. Es decir, todo eso puede brillar, sí. Todo eso incluso puede impresionar a la gente, puede lucir bien, pero no tienen eternidad ninguna. La presencia de Dios es lo único que da valor. Es lo único que da propósito, santidad a todo lo que hacemos. Sin la presencia de Dios, el oro es simplemente un metal. Sin la presencia de Dios, el ministerio es una actividad más. Sin la presencia de Dios, la adoración es solo música. Incluso sin la presencia de Dios, la vida cristiana es una vida con una buena moralidad. Ahora, cuando la presencia de Dios está en nosotros, lo cotidiano se vuelve santo, lo pequeño se vuelve eterno y lo débil se puede volver poderoso. Nosotros no podemos poner el valor en las cosas creadas, sino en el Creador. El oro sí, parece como que deslumbra más porque se puede tocar, se puede mirar, pero la presencia de Dios es lo que le da valor a todo lo que hay. Los fariseos habían llegado a un punto de valorar más lo visible que lo invisible. Por eso Jesús les denominó insensatos, por eso les llamó ciegos. Ellos habían descuidado lo más importante, que es lo que no se ve. Habían descuidado su comunión con Dios. Ellos habían descuidado la intimidad, la obediencia. Ellos habían abandonado la vida en secreta delante del Padre. Por eso Jesús les dice, ¿qué es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es mayor en tu vida? ¿Lo material o tu relación con Dios? Hoy también seguimos teniendo el peligro de cambiar el orden de los valores. Sí, todavía hay personas que caen en el error de reemplazar la presencia de Dios por cosas materiales. Y sabemos que esto es así. Pero qué bueno saber que el mismo que denominó ciegos a los fariseos es el mismo que puede abrir nuestros ojos. Es el mismo que puede sacarnos de la ceguera espiritual. Y el llamado de Jesús con estas palabras es que volvamos a recuperar lo verdaderamente importante. Jesús está invitando a volver a lo esencial. Nos está invitando a recuperar las prioridades correctas. Y la prioridad correcta siempre tiene que ser Dios. Dios tiene que ser primero. Su presencia tiene que ser lo primero. Su voluntad tiene que ser lo primero. La gloria de Dios tiene que ser lo primero.
Y cuando Dios ocupa el primer lugar, ya todo lo demás encaja. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Cuál es tu mayor prioridad? Y si tu respuesta es Dios, que espero que así sea, Dios y su presencia, créeme que entonces todo en tu vida va a encontrar su lugar. Amén. No perdamos el enfoque nunca. Alguien dijo en el pasado, no recuerdo, esta frase la escuché en un culto hace muchísimos años, un andaluz era, que dijo, lo más importante es tener lo más importante como lo más importante. Piensa en esta frase, analízalo por un poco y vas a ver que tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. Lo más importante es tener lo más importante como lo más importante. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tú eres lo más valioso. Hay cosas que quizá nos deslumbran. Hay cosas, mi Dios, que en esta tierra puede levantarse como algo atractivo, pero tú eres lo más importante. Tú lo tienes que ser todo en nuestra vida. Tú ocupas el primer y el único lugar en nuestro corazón. Por eso te damos la gloria. Por eso cada día, cada mañana nos presentamos delante de ti para darte gloria, darte honra y sobre todo darte gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por este fin de semana que nos has hecho pasar. Gracias por hoy lunes, por la semana que pones delante de nosotros. Bendícenos, que tu bendición pueda alcanzarnos en el día de hoy. Te bendecimos y te adoramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Qué bueno que puedas compartir con nosotros por aquí, por este canal de YouTube, en los comentarios, de qué se predicó ayer en tu iglesia. ¿Cuál fue el mensaje central, el versículo por el cual el pastor desglosó toda la enseñanza? Nosotros aquí estuvimos hablando del poder de la gratitud. Pasábamos la enseñanza en ese pasaje de Lucas, de los 10 leprosos, ¿verdad? Cómo todos fueron sanados, pero solo uno decidió volver a darle las gracias al Señor, y de eso hablamos. ¿Y qué se habló en tu iglesia? Compártelo aquí en los comentarios. Recuerda que si estos vídeos, estos mensajes, estos devocionales están edificando tu vida, compártelos con todos aquellos que pueden también edificar su vida a través de WhatsApp, de las redes sociales. Comparte estos mensajes con todo tu entorno. Nos vemos mañana, Dios mediante, y así seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.